Bienvenidos a esta miniserie llamada Héroes de la Independencia de México. En este primer capítulo hablaremos sobre la excepcional vida de Miguel Hidalgo en 10 puntos, ese hombre que ha pasado a la historia por participar en la independencia de México dentro del bando de los insurgentes. No por nada se le conoce en la actualidad como el padre de la patria. Te invito a que veamos la vida de Miguel Hidalgo y en dónde fue que terminó su cabeza colgada por encabezar el movimiento de independencia de México. Número 1. Su nombre era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor, y nació en mayo de 1753 en Pénjamo, Guanajuato, aunque los cuates le podemos decir Hidalgo, ya saben, por eso de que el nombre es demasiado largo. Número 2. El joven Miguel Hidalgo, con apenas la edad de 12 años, comenzó sus estudios en un colegio jesuita llamado San Francisco Javier, en Valladolid, lugar que en la actualidad corresponde a Morelia, Michoacán. Pero la expulsión de los jesuitas de 1767 hizo que sus estudios se vieran interrumpidos y terminara estudiando en otro colegio. Además, desde su temprana edad, dejó claro su nivel académico, ya que consiguió el título de bachiller en teología otorgado por la Universidad de México, y no solamente eso, sino que había aprendido algunos idiomas como el latín, el francés, el otomí y en menor medida conocía el náhuatl, el purépecha, además de que fue maestro de teología, latín y filosofía en el colegio de San Nicolás. Digamos que ese señor tenía más estudios que tú y yo juntos. Número 3. Miguel Hidalgo vivió en los últimos años que duraría la Nueva España, pero ya no era la misma que había surgido por allá del año de 1535, cuando el primer virrey llegaba al territorio, ya que ahora se habían dado una serie de cambios profundos que habían transformado fuertemente la sociedad. Uno de ellos fue el cambio de la casa reinante, es decir, de los Austrias a los Borbones, quienes implementaron las reformas borbónicas, que buscaban controlar en mayor medida a la sociedad y a las instituciones en la Nueva España. Otro de los hechos históricos que alimentarían la semilla del cambio fue la invasión de Napoleón Bonaparte a España, obligando al rey Fernando VII a que abdicara el trono en 1808. Esto dejó un vacío de autoridad en la Nueva España. Si el virrey es el representante del rey, pero ya no existe el rey, ¿a qué autoridad estamos sometidos? Número 4. Algunos criollos intelectuales de la época, tales como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Emeterio González y su hermano Epigmenio González, empezaron a reunirse para argumentar cuál debía ser la postura que debía tomar la Nueva España ante la ausencia del rey Fernando VII. Así llegaron a la conclusión de que debía de gobernarse de forma autónoma, al menos hasta que el virrey volviera al trono. Sus pláticas desembocaron en un plan que tenía como fecha de inicio el mes de diciembre de 1810, sin embargo, fueron descubiertos y por ello se dio inicio al movimiento independentista la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Número 5. Inicia el movimiento independentista con el conocido Grito de Dolores. No vayas a pensar que era porque todos estaban adoloridos, sino más bien porque el llamado a las armas que hizo Miguel Hidalgo fue en la ciudad de Dolores, Guanajuato. El historiador Carlos Errejón Peredo reconstruyó el Grito de Dolores basándose en las declaraciones de Juan Aldama, dando como resultado lo siguiente: hijos míos, únanse conmigo, ayúdenme a defender la patria. Los gachupines quieren entregarla a los impios franceses. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. Al que me siga a caballo, le daré un peso, y a los de a pie, un tostón. Así es como inicia la primera etapa de la independencia de México, con los insurgentes dirigiéndose hacia San Miguel el Grande y Celaya. Allí se le dio el cargo a Miguel Hidalgo de generalísimo y a Allende se convirtió en el teniente general. Número 6.
Al día siguiente, Miguel Hidalgo presentaba un estandarte con la Virgen de Guadalupe, en el que se podía leer: «Viva la religión, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno». Como podemos ver, Miguel Hidalgo dijo: «Viva Fernando VII», lo cual nos deja todavía más claro que él no buscaba independizarse totalmente de España, sino que lo que él buscaba era que la Nueva España ejerciera una especie de gobierno autónomo hasta que el rey pudiera volver al trono. Número 7. Miguel Hidalgo seguía avanzando y engrosando las filas del Ejército Libertador. Fue así como llegaron a la ciudad de Guanajuato a finales del mes de septiembre, el 28 para ser más exactos. Se tomó la ciudad. Este hecho histórico se caracterizó por la violencia ejercida en el acto, ya que la gran mayoría de los adinerados que junto con el intendente habían decidido esconderse en la Alhóndiga de Granaditas se encontraron con la muerte. La forma en la que procedió el ejército de Miguel Hidalgo no terminó de agradarle a una buena parte del cúmulo de criollos que lo apoyaban y terminaron retirándole su apoyo. Número 8. Después de que pasaron los meses y que algunos de los cargos que eran ejercidos por los españoles y ahora fueron ejecutados por criollos y mestizos, Miguel Hidalgo decidió ir a entrevistarse con uno de sus viejos alumnos, José María Morelos y Pavón, convenciéndole de formar parte del movimiento armado. Este último recibió el cargo de general de los ejércitos del sur. Número 9. El ejército de Miguel Hidalgo ganó su primer enfrentamiento grande en el Monte de las Cruces, cerca de la Ciudad de México. En ese enfrentamiento consiguió que el ejército que defendía a la Nueva España se retirara hacia la ciudad. Hidalgo, tomando en cuenta lo que había sucedido en Guanajuato, decidió no perseguir al ejército para evitar que la situación se saliera de control nuevamente, y se dirigió hacia Valladolid, para posteriormente avanzar con rumbo a Guadalajara. De allí partirían hacia el norte porque se buscaba apoyo de los Estados Unidos. Allí, un general llamado Francisco Ignacio Elizondo fingió unirse a sus filas, pero en realidad todo era un plan para que pudieran capturar a Hidalgo junto a otros cabecillas del movimiento independentista. Número 10. Miguel Hidalgo fue sentenciado a un doble juicio, uno eclesiástico y el otro de carácter civil. Así fue como a Miguel Hidalgo se le expulsó del sacerdocio y se le condenó a muerte mediante la modalidad del fusilamiento, el cual sucedió durante la mañana del 30 de julio de 1811. Además del fusilamiento, Hidalgo fue decapitado y llevaron su cabeza junto a la de otros insurgentes hacia la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato, lugar en el que quedaron exhibidas durante aproximadamente 10 años dentro de jaulas de hierro, pero ya era tarde para que el movimiento de independencia se apagara y era indetenible que México surgiera como una nación, no sin antes convertirse primero en un imperio, pero esa es harina de otro costal.